Aunque yo no voy a hablar, sí que quería hacer un pequeño preámbulo, si me lo permitís. Yo pienso que un congreso como este y una conferencia como la nuestra, después de un día como el de ayer, pues no se podría celebrar adecuadamente sin esta invitación a la reflexión. Yo no me voy a quejar ahora del intento descarado de desmantelar lo público, en concreto de la universidad pública. Simplemente quiero que penséis lo siguiente. Quizá el año que viene, cuando lleguen estas fechas y haya que celebrar el próximo congreso, ya no se pueda hacer porque el poco dinero que los departamentos tienen para subvencionarlo ya no esté. O porque quizá los profesores, los ayudantes de GPU de este año se han visto recortados al 50%, ya no estén. O quizá porque nuestro grupo de investigación, que se paga sus propias camisetas, pues ya no tenga acceso al servidor, porque es un programa de renting y haya sido cortado. O quizá pues porque yo mismo me haya tenido que buscar un trabajo por las tardes, porque mi sueldo, que ya no lo reconozco, no me llega. Simplemente quiero que penséis en eso y ahora creo que sí se puede empezar con la conferencia. Vamos a empezar nuestra conferencia escribiendo someramente en qué ha consistido nuestro experimento de investigación. A principios de verano de este año comenzamos con un experimento que trató de analizar el comportamiento del flujo informativo que se produce dentro de Internet, específicamente dentro del espacio de las redes sociales. Nos hemos centrado, como se puede ver en Twitter, aunque en nuestro es posible, cuando sigamos continuando con el proyecto, estamos abiertos también a estudiar este tipo de casos como puede ser Facebook o la prensa digital. Quiero destacar que los resultados que hemos obtenido con este experimento, cotejados con algún otro tipo de experimentos que se han realizado a partir de empresas privadas, como puede ser Packard, Yahoo o el propio Facebook, han resultados muy similares y además los hemos sacado prácticamente al mismo tiempo, lo que demuestra que este campo de investigación está completamente abierto a grupos pequeños de investigación como el que hemos formado nosotros y que además es un campo conceptualmente muy rico de explotar porque está hecho de una forma que es relativamente nueva, que es en materia de código de desarrollo web, que está todavía por explotar. La forma en la que hemos trabajado se trata de recopilar la información que Twitter ofrece como disponible dentro de una base de datos y luego analizar esa base de datos. Aunque nuestro trabajo durante estos meses se ha basado en este trabajo de minería de datos, nuestra línea de investigación se quiere llegar a poder detectar la información a tiempo real y poder detectar cuándo se produce o cuándo se va a producir a tiempo real un acontecimiento en Twitter. Esto lo que nos puede permitir es analizar el comportamiento individual del usuario y también analizar Twitter como entidad. La primera pregunta que puede aparecer después de esta introducción es por qué hemos elegido específicamente Twitter como red social. Esto es porque, comparándolo por ejemplo con Facebook, Twitter se ofrece como una herramienta que está orientada a distribuir información en abierto. Es decir, Facebook, por ejemplo, que tiene una forma de organización basada en una privacidad selectiva, está orientada a crear círculos de amigos que comparten información privada. Sin embargo, Twitter, desde el momento en que nació y a lo largo de todo su desarrollo, se ha convertido en una herramienta que conecta de forma directa la comunicación o la información que cada usuario quiere recibir de una forma prácticamente instantánea. Esto da lugar a que, por ejemplo, Twitter dice que se comporta de forma democrática con todo tipo de usuarios. Es decir, en Twitter, por ejemplo, caben todo tipo de perfiles anónimos, perfiles más conocidos, perfiles políticos, perfiles de medios de comunicación, de los que Twitter dice en un principio que los trata democráticamente y que todo el mundo tiene acceso a producir, distribuir y a crear cualquier tipo de información de forma democrática. Esto, como vamos a poder ver a continuación, es bastante discutible. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo cada usuario puede acceder a la interfaz de Twitter. Lo que podemos ver a la derecha
son las actualizaciones que este determinado usuario, que somos nosotros en este caso, ha elegido como información que le puede resultar relevante, que puede elegir la cantidad de perfiles que estén en Twitter, sea cual sea el perfil, una cantidad completamente ilimitada. Y aquí a destacar, por ejemplo, lo que aparece a la izquierda abajo, que son las tendencias o trending topics, que es una entidad bastante característica de Twitter. Un trending topic se compone de cierto contenido semántico que Twitter como empresa elige como tendencia conversacional, es decir, como una conversación que está siendo mantenida durante cierto número de tiempo por un número elevado de tuiteros o de usuarios. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es un perfil característico de Twitter, como ya he dicho, es el nuestro. Y a destacar que, por ejemplo, Twitter no define cada perfil como pueda ser Facebook a partir de una biografía que se describe a sí mismo, sino que la identidad de cada perfil, lo más destacado es lo que aparece abajo, que es la participación que ese perfil ha tenido en cada conversación en el momento en que la ha tenido. Entonces, la identidad de un perfil de Twitter se va creando con el tiempo y además se va creando de forma exterior a sí mismo, es decir, cada vez se analiza más el comportamiento de los usuarios de Twitter en términos de permanencia o en términos sobre todo de influencia. ¿Dónde influencia? Quiere decir en Twitter que tiene capacidad de crear contenido que a los usuarios les va a resultar interesante y van a ser capaces de repetirlo durante un tiempo elevado. Bien, como podemos ver, lo que hemos explicado hasta ahora es que las tendencias o trending topics, que son los contenidos conversacionales que llegan a resultar importantes, se dividen entre el comportamiento de los usuarios y lo que ellos quieren realizar, y luego lo que Twitter como empresa categoriza de forma oficial como trending topic o como tendencia importante. Esto quiere decir que aquí el concepto de democracia se pone en primera plana y queda bastante en cuestión, porque además Twitter no ofrece ningún tipo de garantía o ningún tipo de explicación acerca de cuál ha sido específicamente su criterio de desarrollo. Entonces, por eso resulta relevante no preguntarnos directamente a Twitter, porque Twitter como modelo de empresa ofrece un tipo de negocio que responde a cierto tipo de intereses, con lo cual, por mucho que lo preguntes tú por sus estadísticas, nada puede garantizarte que los resultados que te vuelva sean lo que realmente ocurre en la red. Entonces, por eso es pertinente realizar lo que se conoce como monitorización. Podemos explicar monitorización simplemente diciendo que se trata de recoger y analizar, de rastrear el tipo de información excedente que queda cada vez que un usuario interactúa con la red, es decir, información que no se presenta en la pantalla, que ningún usuario puede ver, pero que se materializa en forma de código, en forma encriptada, del código con el que ha sido realizada la propia plataforma. Entonces, con el experimento de monitorización, lo que se hace es diseñar unas líneas de código, del mismo código que recoge todo ese tipo de información y la puede llegar a transcribir a concepto. Es muy importante destacar que monitorización se trata de una escucha atenta de todo el flujo comunicativo que se está produciendo en la entidad que se está monitorizando. Esto, como hemos podido ver en otras conferencias, esto crea un flujo de intereses, porque esto llega a la movilización de masas y además este tipo de análisis produce intereses como intereses económicos, políticos y intereses mediáticos. El interés nuestro, el objetivo de nuestro cable de escucha, busca analizar Twitter como plataforma comunicativa y además poder descubrir ciertos patrones de comportamiento, tanto individuales como colectivos, que nos dejen llegar a vislumbrar la estructura de lo que ahora mismo se puede producir en la sociedad contemporánea, como de lo que se puede y lo que nos dejan producir en materia de información. Eso sería total. Entonces, por ejemplo, ya empezando con las cifras generales que nos han como resultado nuestro experimento, decir que comenzamos el experimento el 26 de junio, perdón. Comenzamos el experimento el 26 de junio a las 6 de la tarde y lo terminamos el 12 de julio a las 7:24. Durante ese tiempo recogimos 3.790 registros. Cada registro estaba compuesto por 10 trending topics, con lo cual quiere decir que en el fondo recogimos 37.900 trending topics. A destacar que el número de tweets que podemos considerar como realmente diferentes de esos 30 y 37.000 fueron 805, lo que demuestra una tasa de novedad de 2,85.
Bien, los resultados hablan de una tasa de novedad que se comporta como se comporta precisamente porque en la herramienta Twitter los usuarios cada vez más lo que se produce es una lucha de ingenio por producir contenido informativo que resulte interesante y que pueda ser repetido y mantenido. Entonces, durante esa lucha de ingenio, pues sobrevive lo que sobrevive y además permanencia llega a ser un concepto clave en todo el comportamiento de los usuarios, permanencia y duración. Como podemos ver aquí, según los datos que nosotros hemos recogido, no hay ningún trending topic que hayamos recogido que dure más de 30 horas. De hecho, solo recogimos dos que duraban 29 horas. Uno que se trataba de trending topic, dice Calistino, que duró 30 horas seguidas, y otro que, 29, perdón, y otro que duró también 29 horas, pero durante intervalos de 6 horas, o sea, ni siquiera seguido, que se trataba de Volumor. Como podemos ver, aquí bueno, ahí podemos ver los datos de nuestras estadísticas. Lo que podemos recoger con nuestros resultados es que existe y se pueden estudiar relaciones entre el contenido de los trending topics y la duración del mismo contenido, como por ejemplo, hay trending topics que en realidad son variaciones sintácticas del mismo contenido semántico y que durante un tiempo se mantuvieron en lucha para ver cuál es el tópico que quedaba y que permanecía. Entonces, lo que queremos resaltar con estos resultados es que la relación entre duración y contenido queda en la lógica de la herramienta que estamos estudiando, porque Twitter Twitter sobrevive a base de la novedad de la información y la estructura y la complejidad de Twitter se va formando a partir de las consecuencias que produce el impacto informativo. Bueno, como hemos visto, ¿se me escucha? Twitter se perfila como un medio para informarse, difundir información y establecer lazos con la audiencia. Los usuarios ofrecen su opinión generando ruido mediático que tiene consecuencias prácticas. Incluso los medios de comunicación profesionales deben de la información que surge en Twitter. Este instrumento es realmente eficaz, es rápido y permite a quien lo usa dar una amplia respuesta ante los temas de actualidad. Los medios se enteran a través de Twitter de acontecimientos y acceden a fuentes y testigos con mayor facilidad. Como ya he comentado, esto acaba influyendo en los propios contenidos de los medios, que toman de Twitter tendencias de la opinión pública y las convierten en hechos noticiables. Cabría discutir la capacidad de Twitter para convertir en viral algo sin especial relevancia y obligar a los medios a subirse a ese carro informativo. Ante ese fenómeno, los medios han de ser un complemento de este nuevo escenario y elegir entre ser el altavoz que encumbre las noticias banales o convertirse en gestores eficaces del contenido de calidad que también circula por las redes. En cualquier caso, podemos afirmar que funciona como una suerte de termómetro que puede llegar a motivar o incluso forzar decisiones políticas y empresariales y, por supuesto, permite tomar el pulso de nuestra sociedad. Ahora bien, la cuestión es, ¿de qué se habla en Twitter España? Partimos de la base de que las tendencias escritas no surjan de la nada, es decir, no basta con que una persona o colectivo tenga una simple ocurrencia, debe existir una tendencia en el ambiente que amplifique la idea. Existen diversas formas de llegar a ser trending topic. En ocasiones solo respuesta a una información procedente de la prensa tradicional o que ya circula por otras redes sociales, pero como se ha adelantado anteriormente, la llama puede prender en el propio Twitter, convirtiéndose este en el origen de la información. El recorrido de esa noticia, con las réplicas, los comentarios y las distintas citas, produce una especie de cadena argumentativa cuyas propiedades hemos tratado de analizar y describir. Con el objetivo de extraer conclusiones respecto a las formas argumentativas y los mecanismos discursivos imperantes en Twitter, tratamos de establecer patrones, teniendo en cuenta los rasgos más significativos de los tweets y preguntándonos qué elementos aparecen según el tema que estamos tratando. En primer lugar, teníamos que identificar los rasgos significativos a partir de los elementos que componen un tweet. A ver, a la derecha vemos cómo aparece, bueno, a la izquierda vemos cómo aparece la información que contiene un tweet, la interpretación del usuario, y a la derecha aparece dispuesto el desglose de los elementos que hemos realizado en nuestra base de datos. En nuestro análisis tuvimos que tener en cuenta las menciones a otros usuarios, los hashtags, los hipervínculos, las páginas externas y los archivos dispuestos en el mensaje. En segundo lugar, teníamos que establecer las temáticas predominantes acerca de las cuales se debate en Twitter. Aquí se enumeran las categorías identificadas en el estudio de campo realizado, pero hay que dejar claro que somos nosotros los que hemos establecido las categorías, porque Twitter no nos las proporciona en la medida en que carece de un mecanismo de comprensión semántica. Tal vez
hablar de lo que son las ocurrencias, que son frases pretendidamente ingeniosas que inviten a otros usuarios a una interpelación fácil. Son como invitaciones básicas a aportar algo, del tipo de mis 10 películas favoritas. También cabe mencionar los sucesos, que son acontecimientos de actualidad, y precisamente aquí vemos cómo los usuarios se pueden convertir en una fuente de primera mano de información acerca de los acontecimientos públicos. Los medios de comunicación, con eso nos referimos a los programas de radio y televisión que lanzan sus propios trending topics para comentar el programa según transcurre. Y bueno, los famosos, simplemente prensa rosa, cotilleos, el fenómeno fan son mayoritariamente adolescentes que hablan de sus ídolos, y bueno, creo que los demás se entienden bastante bien. Bueno, en tercer lugar, después de establecer las temáticas y los rasgos significativos, teníamos que analizar un conjunto de tweets que contuviesen trending topics seleccionados según la permanencia en el tiempo, para tratar de vislumbrar características comunes que nos permitieran generalizar estableciendo diferentes patrones. Comenzamos trabajando sobre la hipótesis de que existía una norma que se reproduce según el tema que se trata. El análisis se llevó a cabo a través de una herramienta que desglosa los contenidos de cada tweet, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, Twitter carece de comprensión semántica, de forma que los patrones ante los valores reiterados se están estableciendo de forma manual. De esta manera, hemos combinado la intervención de un juicio experto con herramientas desarrolladas en nuestro grupo de investigación que hacen posible manejar la ingente cantidad de datos recogidos de la base documental. Actualmente seguimos trabajando para examinar la conducta de los usuarios en cada categoría y pretendemos continuar con una línea prometedora relacionada con las variaciones de la expresión semántica de los trending topics. Bueno, hasta este momento mis compañeras han hablado de Twitter de una manera general y mi intención ahora mismo es centrarme en dos elementos que consideramos clave a la hora de entender Twitter. El primero de ellos es la autoría. En este momento me voy a centrar en el problema del sujeto en la red, que consideramos un problema clave porque para entenderlo necesitamos tres conceptos. El primero es el de usuario, el segundo el de perfil y el tercero el de autor. Como actualmente se está generando esta nueva manera de entender el mundo, estos conceptos suelen llevar a confusión. Entonces, en primer lugar, entendemos como usuario a aquel sujeto, es decir, a la persona física que decide interactuar en el mundo de la red. En segundo lugar, el término perfil a lo que se refiere es a esa plataforma que el usuario genera, es una plataforma individual que genera para introducirse en la plataforma general, que en este caso es Twitter. Y por último estaría el término de autor, que a lo que se refiere es cuando el usuario... El término de autor, que sería el momento en el que el sujeto decide ingresar en un determinado perfil y publicar. Bueno, continúo. El caso de autor sería el usuario que ingresa en un determinado perfil y decide publicar, escribir un tweet. Es necesario entender, por lo tanto, que cuando hablamos de autor no nos estamos refiriendo tanto a la persona física como al rol, digamos, que el usuario decide tomar a la hora de publicar. Por eso, bueno, yo creo que da igual, ¿no? No puedo, porque si no, no se la bueno, continúo, da igual. En nuestro caso, entonces, hemos decidido diferenciar los tipos de autor y no los tipos de usuario. Bien, en función del contenido de la publicación, es uno de los criterios que hemos tenido, y en este caso lo que hemos encontrado es lo siguiente. En la base de la pirámide que podéis ver detrás de mí, lo que indica es que el 39% de los usuarios son followers. Esto lo que quiere decir es que son gente que simplemente ingresa en la plataforma y escucha al resto de usuarios, pero no publica nada. Simplemente está alerta a lo que sucede. El 20% serían informantes, que serían aquellos usuarios, aquellos
sí, aquellos usuarios y autores que deciden mover la información y generar contenidos. Lo que se denomina como broadcasters serían aquellos autores que simplemente vuelcan contenido de otras páginas web. Simplemente una especie de cortar y pegar. En el caso de los sociales multimedia serían aquellos autores que lo que hacen es explotar al máximo la herramienta. Es decir, que publican fotos, vídeos y generan gran cantidad de contenido. Y en el último escalón encontraríamos a los marketers, que serían aquellos que lo que intentan es mover su empresa por la red. El siguiente criterio que hemos utilizado también para definir a los autores sería en función de su popularidad. La popularidad en Twitter es lo que genera el valor de los perfiles y en este caso hemos encontrado 7 tipos de autores. Los dos primeros serían aquellos que podríamos encontrar en la base de la pirámide, que casi no generan contenido y simplemente escuchan. En el caso del primero, pues ya vemos que simplemente se dedica a seguir. En el segundo caso encontramos a alguien que utiliza Twitter de la misma manera que se podría utilizar Facebook, es decir, con gente conocida. Los dos siguientes, que serían el típico y el conocido, podemos encontrarlos dentro de la categoría de informantes, que es gente que genera mucho contenido y retuitea bastante al resto de autores. El falso gurú sería una cuenta un poco extraña, que es aquellos que siguen a otra gente para que les sigan y ganar popularidad, pero luego decide dejar de seguir al resto de usuarios para parecer un famoso. Porque ahora veremos, estaría la siguiente escala, sería la de Twitter Star, que serían aquellos que se han convertido en famosos pero en la red y tienen gran cantidad de seguidores y generan bastante contenido que será luego retuiteado. Y por último estaría el famoso, que generalmente es seguido por mucha gente pero que él sigue a bastante menos. Por eso estaría alguien que pretende parecer famoso en Twitter. El siguiente punto en el que quería centrarme es el tema de los clientes o el origen de los tweets, y lo consideramos relevante porque es una manera ya no de conectar con el autor, sino de conectar con el propio usuario. Nos lleva a ver desde dónde el usuario, o sea, la persona física, el sujeto, ha decidido interactuar con la plataforma de Twitter. Hemos hecho una primera recogida de datos en la que partimos de ahí, en un total de 2.787 tweets de las diferentes categorías que hemos encontrado, y lo que nos lleva a demostrar es que el 77% de los usuarios ingresan a la plataforma desde 4 grandes clientes, que serían la web y los teléfonos móviles, y luego habría otro 25% que son otro tipo de clientes. La mayoría de estos clientes lo que permiten es al usuario ingresar a través de varios perfiles. Esto es, como sabemos que nada impide que el usuario crea diferentes perfiles dentro de la red. Puede tener una misma conciencia y diferentes formas dentro de la red. Hay un 25% de usuarios que utilizan estas plataformas para acceder a Twitter. Por último, en esta misma recogida de datos, lo que nos sorprende es ver cómo determinadas categorías lo que nos lleva es a ver desde qué clientes han accedido. Y hay determinadas temáticas en las que los usuarios actúan desde clientes que tan solo te permiten actuar desde un solo perfil, lo que parece indicar que son usuarios que utilizan un perfil personal para comunicarse con el resto de autores. Y serían estos ejemplos en el caso de los medios de comunicación y el fenómeno fan, y el caso de ocurrencia. También podemos ver que en otros temas se utilizan bastante más los clientes. Y por último comentar que nuestra intención es seguir con la investigación tanto en el campo de las categorías como el de los orígenes
así como en la autoría, pasando de la minería de datos al análisis en tiempo real. Nuestro objetivo es tener un sistema de alertas tempranas de eventos en la red. Y si cualquiera de ustedes tiene cualquier duda, como ya han visto anteriormente, tenemos un perfil de Twitter abierto, así que estamos abiertos a hacerlo.